Buenos días, mi nombre es Yadalén Camacho, yo soy la líder del grupo número 10. Junto a mi compañera Alejandra Conde y Catherine Guerrero realizamos la siguiente presentación en la cual vamos a estar hablando sobre el razonamiento lógico y los tipos de razonamiento que hay. Bueno, entonces vamos a iniciar con el razonamiento lógico, a dar una eh, introducción, explicación sobre qué es este, ¿vale? Ok, entonces, inicialmente vamos a saber que la palabra lógica proviene del griego logos, que significa palabra de razón, discusión. Bueno, entonces, la lógica es la ciencia que se dedica a la exposición de las formas, los métodos y los principios del conocimiento científico. Algo lógico en ese sentido es aquello que respeta estas reglas y cuyas consecuencias resultan justificadas. Un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A partir de esta clase de razonamiento se puede partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. El razonamiento lógico se puede iniciar a partir de una observación, es decir, de una experiencia o de una hipótesis. El proceso mental de análisis puede desarrollarse de distintas maneras y convertirse en un razonamiento inductivo, un razonamiento deductivo o un razonamiento abstracto. Según la clase de razonamiento empleada, la conclusión tendrá mayor o menor posibilidad de resultar válida. La conclusión se encuentra su base en las premisas iniciales. El razonamiento lógico es el camino que vincula ambas partes. El resultado del razonamiento tendrá un cierto grado de probabilidad en cuanto a su veracidad, siempre que los razonamientos lógicos sean válidos. Bueno, entonces, como sabemos, la lógica es un proceso que está permanentemente en nuestras vidas, desde que iniciamos pues, nuestro día hasta que lo finalizamos. La lógica nos ayuda a aclarar un problema, a resolver cualquier inquietud que tengamos, a ayudarnos a salir librados de una discusión, a tomar decisiones. Entonces, pues la lógica es un proceso fundamental e indispensable en nuestra vida cotidiana. Bueno, como les decía, hay tres tipos de razonamiento. Son el razonamiento abstracto y el razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Mi compañera Catherine les explicará el razonamiento abstracto, pero antes, bueno, se me olvidó una cosita, que bueno, estas imágenes son unos problemitas que pues claramente necesitan lógica, así sea mínima, para resolverlos. Entonces vamos a ver uno de ellos, que pues es este lápiz. Entonces consta de unas imágenes, unos números y unas variables por despejar. Entonces nos dice que un lápiz más un lápiz es igual a 20. En el siguiente ejercicio nos da una regla más un lápiz es igual a 25. Entonces ya sabemos que si dos lápices son igual a 20, es porque cada lápiz equivale a 10. Entonces ya sabemos que la suma de la regla más el lápiz es 25. El lápiz nos equivale a 10, la regla vendría equivaliéndonos a 15. Y en el último, que pues ya acá ya podemos despejar la variable de las reglas, sería cada regla equivale al valor de 15, entonces 15 más 15, 30. Y así pues le dimos la solución a la variable. Esto es como para mostrar que por mínimo que sea el problema, siempre vamos a necesitar razonamiento lógico para resolverlos. Bueno, muchas gracias. Ahora sí mi compañera Catherine les va a hablar sobre el razonamiento abstracto. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Conde. En el día de hoy les hablaré un poco más del método científico, razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. En el método científico podemos decir que consta de dos pilares, que son la reproductividad, que es el repetir o replicar determinado proceso. La refutabilidad, en este caso, es cuestionar o refutar las preposiciones. También decimos que consta de 6 pasos para este método científico. La observación, que es el primer paso básico, a partir de este se genera una pregunta. Inducción es obtener un principio de acuerdo a las observaciones, hipótesis, una explicación, probabilidad para cada observación. Experimentación, probar la hipótesis. Demostración de hipótesis. Esta es de acuerdo
a los resultados de la experimentación, generando conclusiones de la hipótesis, verificando la misma, tesis o teoría científica. Esta se deriva de acuerdo a la hipótesis y las conclusiones. En el razonamiento inductivo podemos decir que es el más utilizado en la investigación, aunque nunca se puede garantizar la veracidad de las cosas. De las observaciones particulares y casos individuales dan principios generales. En el razonamiento inductivo, este razonamiento parte de premisas generales y se deriva a conclusiones particulares, como este ejemplo que todos los niños son nadadores. Camilo es un niño. Para este ejemplo se tiene que la primera forma de argumento es válida, una de las premisas es falsa. Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Conde. En el día de hoy les hablaré un poco más del método científico, razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. En el método científico podemos decir que consta de dos pilares, que son la reproductividad, que es el repetir o replicar determinado. Buenas noches, mi nombre es Catherine Brigitte Guerrero, soy estudiante de segundo semestre de Psicología Virtual y en esta parte me ha correspondido hablar acerca de los silogismos categóricos y voy a permitirme compartir pantalla. Vamos a usar algunas plantillas que pues elaboré para este tema y para que sea mucho más fácil comprenderlo. Los silogismos categóricos, una de las nociones que fue al principio vista fue que Aristóteles fue quien introdujo la ciencia como tal del silogismo, ¿sí? Él la consideraba como la forma fundamental del conocimiento científico que permitía que de dos proposiciones se pudieran deducir juicios nuevos o diferentes tipos de juicio. Vamos avanzando. Como segunda parte, una de las condiciones para que un silogismo sea estándar, porque inclusive en la unidad lo vimos, en donde decía que habían 3 condiciones para que un silogismo se pudiera catalogar como categórico, ¿sí? Y lo vamos a ver en esta parte donde dice que un silogismo debe tener 3 condiciones fundamentales. Una es la premisa mayor, otra es la premisa menor y otra es la conclusión. Algo que me llamó la atención y es que se llamaba categórico porque sus proposiciones todas tenían que ser categóricas, es decir, todas tenían que tener un cuantificador. Aquí lo podemos ver, qué pena, se me retrocedió un momento. Aquí podemos ver la estructura de una proposición categórica y dice que está conformada por un cuantificador, un sujeto, una cópula y un predicado. Es fundamental para que sea categórico, que tenga la estructura de una proposición como lo vimos en las clases pasadas acerca de las proposiciones categóricas. Quise tomar un ejemplo de la unidad y fue en la oración que nos ponen a diferenciar y a sustraer de ella cuál es la premisa mayor, cuál es la premisa menor, cuál es la conclusión. Y pues una de las cosas que pude observar es que para la premisa mayor se usa el predicado, como lo dice aquí, el predicado se usa en la premisa mayor y en la conclusión, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar entre estas cuál es la premisa mayor, cuál es la conclusión y cuál es la premisa menor. La premisa mayor sería: ningún barco de guerra
es un navío comercial. Y la premisa menor sería, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. La conclusión sería, ningún submarino nuclear es un navío comercial. Aquí miramos también en esta parte de la premisa mayor que dice que está conformado por un predicado o se usa el predicado y el predicado vendría a ser es un navío comercial. Y también es usado en la conclusión, vamos a mirar también, ¿sí? Dice, ningún submarino nuclear es un navío comercial. En la parte de la premisa menor dice que el sujeto en la premisa menor y en la conclusión. Entonces, el sujeto en la premisa menor, vamos a mirar, el sujeto sería los submarinos nucleares. Y en la parte de la conclusión también lo vamos a observar, ningún submarino nuclear. Entonces, se cumple esta estructura que podemos ver aquí. Está prácticamente relacionada en el ejemplo. Como segundo ejemplo, quise tomar pues una proposición mucho más sencilla o una oración más sencilla, y es, todos los seres vivos respiran. Un árbol es un ser vivo, un árbol respira. Entonces, quise ponerlo de esta manera, si A es parte de C, entonces B es parte de C. A y B son integrantes de C. ¿Por qué? Porque dice, todos los seres vivos respiran, ¿sí? Entonces dice que A es integrante de C, un árbol respira, ¿cierto? Perdón, se me está retrocediendo. Entonces surge la pregunta de si un árbol es un ser vivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si miramos la B, dice, un árbol es un ser vivo, o sea, está prácticamente afirmando que el árbol es un ser vivo, ¿sí? Por lo tanto, dice que la A dice, todos los seres vivos respiran, ¿sí? Entonces, estas dos primeras, A y B, necesariamente son de C. Entonces, lo que puedo entender de esas proposiciones o de esos silogismos categóricos es que deben cumplirse con esos tres elementos que serían la premisa menor, la premisa mayor y la conclusión, y que todas tienen relación entre sí. También que son proposiciones categóricas y que debemos primero, antes que todo, hallarlas y mirar si están estructuradas tal como lo dice, que es un cuantificador, un sujeto, una cópula, un predicado, ¿cierto? Entonces, pues con esta parte doy por terminado mi exposición y espero que pues hayan entendido mucho mejor el tema. Muchísimas gracias, profesora y queridos compañeros. Bueno, vamos a hablar sobre la validez de un argumento. Nos dice que la veracidad de las premisas y de la conclusión no nos garantiza la validez del argumento, ya que para determinar un argumento válido se debe evaluar la relación entre su premisa y su conclusión. Por ejemplo, la mañana está lluviosa. Nos está diciendo que está lluviosa, pero aún así es en horas de la mañana. ¿Vale? Otro ejemplo sería, si no es miércoles, entonces es jueves. Entonces nos dice que no es miércoles, pero a su vez que sí es jueves. En este ejemplo se tiene que la primera y segunda preposición son las premisas y la tercera es la conclusión. Las premisas son verdaderas, pero la preposición de la conclusión es falsa y aún así tiene un argumento válido. Bueno, les voy a mostrar la tabla de verdad de las premisas. Entonces, acá podemos observar el valor de las premisas son verdadera y falsa, y el valor de verdad de la conclusión es verdadera y falsa. Entonces, dice, si verdadero, verdadero nos da una opción válida, verdadera y falsa nos da una opción imposible,
falsa y verdadera nos da una opción válida y falsa es una opción también válida. Bueno, entonces, la prueba de validez, en el momento de cuestionar la validez de un argumento, no se basa solo en cómo suena, sino asimismo, sino a nuestro parecer, la conclusión que se deriva de las premisas, ya que este no es una prueba suficiente para determinar su validez. Por esta razón, existen dos métodos para demostrar la validez de un argumento, que son el método semántico y el método sintáctico. Bueno, entonces les voy a mostrar el método semántico y vamos a hablar un poco de él. Entonces, nos dice que en el método semántico consiste en que se usan las tablas de verdad para saber el valor de una verdad de la conclusión. O sea, se usan las tablas que anteriormente les mostré para que podamos saber la validez o perdón, podremos saber la validez o si es imposible como tal. Bueno, entonces la forma de demostrar la validez de un argumento usando el método semántico es: se escribe el argumento deductivo en lenguaje simbólico utilizando la lógica proposicional. Se hace una tabla de verdad de estas preposiciones para determinar el valor de verdad del argumento deductivo. A continuación se examina el valor de verdad. Si su valor de verdad es verdadero, entonces el argumento deductivo es válido. Vamos a hablar ahora sobre el método sintáctico. Bueno, este nos dice que para él es necesario incluir un nuevo concepto, el cual es la inferencia lógica, pero antes de esto se define el método sintáctico como un sistema de deducción natural. Un argumento será válido cuando exista una deducción de la conclusión a partir de las premisas utilizando solo reglas de interferencia permitidas. En base a eso, las reglas de inferencia son una forma lógica a través de una función que toma premisas analizando su síntesis y devuelve una conclusión o varias. Entonces, siguiendo la lógica de la idea inicial, se establece la dirección que se seguirá consistentemente en una serie de pasos ordenados, los cuales son: la inferencia establece que para llegar a una conclusión se debe tener un cierto orden, A, B, C. En la mente, la que se establece la evaluación lógica de los conceptos que te permiten llegar a una conclusión. Y tercero, dependiendo del orden o colocación de estas ideas, pueden provocar pensamientos que, aunque pueden ir ligados, pueden llevar a una conclusión diferente a lo que se esperaba o pues a lo que se esperaba inesperado. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra presentación. Espero sea de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada. Una feliz tarde, un feliz día. Mil gracias.